Ahora vamos a la palabra de Dios, capítulo 10 de Romanos, ahí versículo 12 al 15. Amén. ¿Cuántos saben que hemos estado hablando en nuestra serie de nuestros valores en la iglesia de restaurar, equipar y enviar? ¿Ya se lo aprendió? Dígalo. Restaurar, equipar y enviar. No pierda de vista o de sentido esas palabras porque siempre las va a estar oyendo. Es parte del prototipo de esta iglesia. Restaurar, equipar y enviar. Y ahora nos toca el tema de enviar, porque ya vimos restaurar, la semana pasada equipar y ahora enviar. Y ahí viene lo mero bueno, porque a veces podemos ser muy creyentes por muchos años, por mucho tiempo, muy alegres, muy contentos, pero ahora la incógnita aquí es ¿a quién vamos a enviar? Mire, le voy a dar un pequeño trasfondo aquí de estos versículos, y es que Pablo expone una cadena lógica en esto que vamos a leer de preguntas retóricas que culminan en la necesidad de que los misioneros sean enviados para proclamar el mensaje de paz y de buenas nuevas, citando Isaías 52:7, que dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tú Dios reina. Amén. Pero enfatizando este pasaje, Pablo aborda el fracaso de Israel de reconocer a Jesús como el Mesías y enfatizar que la salvación se obtiene por la fe en Cristo y no por intentar cumplir la ley. Porque cuando hablamos de tratar de cumplir la ley como estaban los fariseos y los religiosos en el tiempo de Jesús, porque tanto habían religiosos en el tiempo de Jesús como hay ahora mucha gente religiosa que piensa que su religión lo salva, que su manera de hacer las cosas así es como él piensa y que Dios no es un Dios malo que podría castigar a la humanidad, pero Dios requiere que nosotros vengamos al conocimiento de la verdad a través del evangelio y lo hagamos nuestro en nuestra vida para ser cambiados y transformados, porque la religión no cambia. Todos, más de algunos de ustedes tuvo una religión, otros tienen otra religión, pero la religión no cambia. El que cambia es el poder de Dios a través del evangelio. Quedemos claros en eso, porque eso es lo que Pablo enfatizaba. Los judíos, los israelitas, tenían la ley, tenían los profetas, tenían todo y tenían también, estaban equipados con todo lo que sabían la ley, habían intérpretes, sabían eso, pero la torcieron. En lugar de venir a Cristo y reconocerlo a Él como su Salvador y como Señor, y que no solo era Mesías, pero también era el Señor. Y cuando uno hay una diferencia entre reconocer a Cristo como Mesías y hacerlo Señor de nuestra vida, porque cuando decimos Él es mi Señor, nosotros somos como esclavos de Él y hacemos lo que Él dice, pero eso es lo que ellos no querían hacer, lo que el Señor decía. Querían poner la ley sobre otros, que otros hicieran, que otros cumplieran la ley, pero ellos la distorsionaban en su favor y obligaban al pueblo a hacer cosas que según ellos la ley decía, pero le agregaban para hacer sentir mal a la gente y decir, no, usted está pecando contra Dios y debe de hacer de esta y esta manera, pero dejaban a un lado la esencia del evangelio, que era que reconocer a Cristo como Señor, y Él sigue siendo Señor todavía aún, porque Él es el mismo ayer y por todos los siglos, es el alfa y la omega. Todavía no ha terminado el proceso o la oportunidad de que la gente se salve a través del evangelio. No ha cambiado nada, sigue vigente, porque el mismo Dios que se predicó hace 1000 años, 2000 años, 3000 años, no importa cuántos años, es el mismo Dios de ahora el que nosotros predicamos y está vivo. Y Jesucristo murió por nuestros pecados y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de enviar. A veces cuando se trata de enviar, parece que ¿a quién enviaremos? Ahorita nos vamos a entender ahí en eso, pero Pablo quería enfatizar eso y establecer que la fe viene a través de Jesucristo para creer en Dios. Y hace un análisis logístico, aquí ya lo vamos a leer para luego hablar de esto, y dice el versículo 12 al 15,
Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Voy a repetir eso. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así dice la palabra de Dios. ¿Cómo pues? Ahí viene aquí vienen las preguntas retóricas que hace el apóstol Pablo a Israel. Y también ahora nos habla a nosotros y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra en este día, Señor, porque viene a tiempo y fuera de tiempo, Señor, y estamos aquí para hablar tu palabra. Yo me hago a un lado, Señor, y que la palabra corra y sea glorificada en los corazones y en las mentes de aquel que necesita oír un mensaje tuyo, Señor, palabra tuya, Señor. Haz la obra en el que tienes que obrar, Padre Santo, en este día, porque más de algún necesitado hay hoy, Señor, aquí para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos hablas, Señor, y nos amas, Padre, en el nombre de Jesús. Ok, entonces, mire, Pablo hizo 4 preguntas. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien los predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? 4 preguntas. Pablo está buscando aquí la raíz del problema. ¿Cuántos saben que a veces nosotros vamos a un lugar y Dios bendiga a los doctores, ¿verdad? Dios los bendiga. Pero usted va con un dolor y dice, doctor, me duele este brazo. Y dice el doctor, le voy a dar esta medicina. Y usted empieza a tomársela y a veces le cae bien o a veces le cae mal. Y a veces le dice, doctor, no, parece que no toma efecto esto. Pero él a la primera vista, a la primera impresión, lo que le da es una medicina para que usted se le vaya el dolor. Pero ese no es la solución del problema. La solución del problema es buscar por qué le viene el dolor. ¿Cuántos me van entendiendo? Porque todos vamos y dice, toma aspirinas ayer, mañana, pasado y toda la semana y 3 semanas y un mes, ya tiene un año de estar tomando aspirinas y Tylenol y cuanta pastilla, pero usted no va a ver por qué razón le duele la cabeza o el estómago o cualquier miembro de su cuerpo. Y entonces ahí nosotros nos acostumbramos a vivir apaciguando los dolores, pero no vamos a la raíz. ¿Qué está causando ese problema? Eso es lo que Pablo está tratando de hacer aquí. ¿Cómo harán esto? ¿Cómo harán lo otro? En el aspecto logístico que él está haciendo, expone una cadena lógica aquí, Pablo, en las preguntas. Yo pienso en la cadena logística también. Es mi carrera y sé de eso, ¿no? De la logística quiere decir cómo poner un producto de A a Z en menor tiempo, mejor calidad y mejor costo y todo bien. Pero cuando introdujeron 5 porqués en la cadena lógica, pensé yo, Pablo, ¿cómo supo esto? Ya habían conceptos lógicos aquí de la logística. Y yo hasta después lo estudié y pensé, dijo Pablo, cuando llegué aquí, Pablo usó la logística. Dice él en su planteamiento todas esas preguntas. Entonces, ¿por qué? Porque cuando introdujeron el 5 porqués, al principio yo decía en la logística en mi trabajo cuando estaba antes en una compañía, ¿por qué este jefe siempre me pregunta 5 veces para descubrir la raíz del problema? Y dice, ¿por qué tal cosa? Y entonces se descubría por qué es la raíz del problema, ¿no? Como por ejemplo, usted dice, le voy a poner este planteamiento para que nos entendamos cuando explique lo de Pablo. Por ejemplo, usted dice, el problema es, el vehículo no arranca. Usted dice, pues traigan los cables y lo vamos a
a poner ahí para que arranque. Pero ahí viene el primer por qué. ¿Por qué no arranca? Porque la batería está muerta. ¿Y por qué la batería está muerta? Porque el alternador no funciona. ¿Y por qué no funciona el alternador? Porque la correa del alternador se rompió. ¿Y por qué se rompió la correa? Porque superó su vida útil y no se reemplazó. Entonces el problema es porque el vehículo no se mantiene según el programa de servicio recomendado. ¿Cuántos me entendieron ahora? Pero nosotros la primera pregunta ya queremos darle solución. Estamos igual como cuando estamos armando algo y con 4 tornillos vamos a hacer todo y nos sobran el montón de tornillos. Cuando terminamos de armar algo, dice, oiga, esta cosa no me funciona. No, pues si no siguió las instrucciones. Para que todo saliera correcto. Entonces, ¿quiere que le diga otra? Porque hay un problema. ¿Por qué la persona no quiere trabajar con su líder? Porque siente que no es valorada su opinión. ¿Por qué no se siente valorada su opinión? Porque el líder nunca toma en cuenta sus sugerencias. ¿Por qué el líder no toma en cuenta sus sugerencias? Porque cree que solo sus ideas son las correctas. ¿Por qué el líder cree que solo sus ideas son las correctas? Porque tiene una estructura de pensamiento rígida y no valora la respuesta de otros. Entonces aquí viene el problema, es la raíz del problema. Podría ser por inseguridad personal, falta de formación en liderazgo colaborativo o por un modelo de liderazgo anticuado que ha interiorizado y ya no lo sacan de ahí de lo mismo. Bueno. Ahora ya vamos a seguir ahora con lo de Pablo, ahora que ya les di el trasfondo para sentar bases de lo que Pablo quiso decir aquí. Amén. Porque él dijo 4 cosas ahí. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Cuando miro este proceso, mire, ¿hasta cuándo vine a aprender más cosas yo? Yo me crié en el Evangelio, pero hay cosas que no las he aprendido todas, ni nunca llego a aprender todo. Pero dije yo, tiene sentido. Porque yo oía que cuando era un niño, era un adolescente y un joven, los más viejos que yo iban a evangelizar a la gente y siempre le decían, usted necesita a Cristo, acepte a Cristo porque Él es salud. Pero ¿cómo aquel va a aceptar a Cristo si todavía no le ha hablado del Evangelio? Si todavía no le ha dicho cómo invocar el nombre de Dios. Ya nos vamos entendiendo, ¿no? Usted no puede decirle a alguien hoy que conoció hoy y ya le empezó a hablar ahí y anda borracho y anda mal y anda todo drogado y anda todo ahí. Y dice, usted necesita a Cristo. Mire, acepte a Cristo como su Salvador. Pero ¿cómo si él no sabe ni qué es eso? Usted necesita primero hablarle de Cristo para que él entienda de qué él está hablando y conocer, y usted le va a decir su testimonio y lo grande que Dios ha hecho en su vida, cómo Dios lo transformó, para que conozca que el Dios que usted le está hablando es poderoso y no es cualquier otro Dios. Porque no él va a creer, entonces lo que quiere es que me pase de esta religión a esta religión. Porque a veces la gente así piensa que cuando se convirtió de una religión y se pasó a otra religión, solo fue un cambio de religión. No, fue un cambio de vida. Fue un cambio de transformación que ocurrió en su corazón porque Cristo entró allí. Mientras Cristo no entre en el corazón, usted sigue religioso toda su vida, creyendo en un Dios desconocido. Porque algunos hablan de Dios, pero no conocen a Dios. ¿Quién no habla de Dios? Dios es bueno. Dios aquí, Dios allá y Dios allá. Pero ya le aceptaste en tu corazón, ya lo recibiste en tu vida. Él es tu Señor. ¿Haces lo que Él dice? ¿Sigues a Cristo? ¿Eres discípulo de Cristo? No, la gente solo tiene una perspectiva nomás fugaz del Evangelio o de quién es Dios. Pero como no ha tenido un encuentro con el Señor, no entiende quién es Dios. Pero eso no lo va a reconocer hasta que nosotros hablamos nuestra boca y le empecemos a decir el proceso de cómo es Dios y cómo Dios ha hecho cosas grandísimas, poderosas en nuestra vida. Entonces, invocar es llamar, pedir ayuda, súplica, llamar a alguien por su nombre. En este caso, enseñarle que a quien hay que ir uno para recibir es a Jesucristo, nuestro Señor. Ese es el primer paso.
La respuesta está ahí en el versículo 13 de ese otro versículo. El contexto dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ya le enseñaste tú a tu amigo, a tu hermano, a tu vecino, qué es invocar el nombre del Señor para que sea salvo. No, por ahí debemos de comenzar. De la raíz en el griego significa epikaleomai, que significa llamar a alguien por su nombre. Y en eso, cuando invocamos, decimos: Señor, ven a mi vida. Señor, sálvame. Señor, entra a mi corazón. Señor, solo tú eres el único salvador del mundo. Está invocando el nombre de un Dios que se llama Jesucristo. Ese es invocar. Entonces la primera parte es cómo invocarán el cual no han creído. Pero ahora cuando les explicamos qué es invocar, entonces la gente va a entender que hay que ir a... No, porque también los brujos invocan demonios. Hay quienes invocan cochinero y también es invocar. Pero cuando invocamos el nombre de Cristo, nosotros estamos llamando la atención del Señor hacia nuestra vida. Lo estamos invocando, llamando que Él sea el que fluya en nuestra vida espiritual. Amén. El segundo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Mira, le digo que es una cadena logística. Primero, ¿cómo invocarán en el cual no han creído? Y ahora, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? La gente necesita oír. ¿Oír qué? Palabra de Dios. La gente necesita oír la palabra de Dios para que puedan invocar a Dios. A veces a nosotros se nos pasa el tiempo hablando de otras cosas que de la palabra de Dios. Yo me quedo espantado como muchos creyentes saben todos los partidos que vendrán en el futuro, pero un versículo de la Biblia no se lo saben. Saben cómo se llaman las novelas que vienen. Saben todas las historias, saben todo lo que pasa en las redes sociales, pero la palabra de Dios parece que a un lado está, no sabemos nada. Estamos vacíos. Y miren, no los quiero atormentar, pero estaba leyendo las estadísticas. Si quiere, búscala y le voy a dar el sitio donde está. Se llama coaliciónporelevangelio.org. Dice que el 95% de creyentes en el nivel mundial no evangelizan a nadie. 95. Estamos estancados porque no le predicamos el evangelio a la gente. Se nos acerca alguien y de otra cosa hablamos, menos del evangelio. No sentimos carga. Pablo sentía aflicción de espíritu por predicar la palabra de Dios, porque es lo que da, es lo que transforma a la gente, el evangelio de Jesucristo, y es la primordial cosa que nosotros debemos de hacer cuando Él dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Cuáles? Las que Él había enseñado. Pero a veces nosotros estamos estancados ahí, en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, y entonces la gran comisión se queda abandonada, como si no existiera. ¿Y sabe qué? ¿Dónde comienza nuestro campo misionero cuando el Señor nos ha enviado a hacer? ¿A dónde cree que nos ha enviado el Señor? A Jerusalén, nuestro hogar, nuestro núcleo familiar. Nuestro hogar es el Jerusalén. ¿Se acuerda cuando fueron llenos del Espíritu Santo y dice: vayan a Jerusalén, a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra? Tu Jerusalén es tu hogar. Comencemos allí. A veces nos sentimos mal cuando nuestros hijos andan distorsionados, nuestra familia no está bien con el Señor. Siento un peso yo en mi corazón cuando no veo a mi familia sirviendo al Señor, porque ellos debían de estar adorando a Dios junto conmigo. Pero estamos en batalla, pero no la dejamos ni desistimos, porque el Señor es poderoso para salvar a nuestros hijos, a todos, amén, nuestras hijas. Porque la promesa ahí está, debemos de comenzar allí, adorando al Señor, invocando el nombre del Señor, porque un día vendrán. Ahí está la semilla del evangelio. Pero no olvidemos, no importa que los hijos nos digan: ya, eso ya me dijiste un montón de veces. Sigámoslo diciendo, sigamos hablando sin parar. Pablo no cesaba dice que él sentía una carga. ¿Cuántos han sentido carga a veces de otras cosas?
cuando están cargados de problemas, de situaciones. Pues parecido a eso es cuando uno tiene la carga de llevar el evangelio. Nosotros, el Señor nos hizo libres y nos dio paz y nos quitó toda carga, ¿no? Porque Él dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Nos quitó toda culpa de pecado. Pero la carga sí que debemos de tener es la carga de que mi vecino, mi familia, mi vecino y mi amigo y todo el mundo crea y venga a Cristo y prediquemos la palabra de Dios. Esa debe ser mi carga ahora. Siempre no estamos vacíos, no estamos de balde, siempre debemos de tener una carga, amén. Y esa es predicar el evangelio de Jesucristo. Y entonces dice: ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Obviamente, si usted... ¿Qué hacen los que dan a conocer un producto? Están de anunciarlo y anunciando en la televisión, en las redes sociales. Y si vende usted Avon y vende otro tipo de cosas, ahí está, es el mejor del mundo. No hay otro como este. Mire, este pinta labios, este que limpia aquí, y este lo hace más joven, y este se mira como usted, si tiene 60, se mira de 40. Y ahí están bombardeando. ¿Por qué? Porque quieren que ese producto lo quieren presentar como si es el mejor del mundo, ¿o no? Hasta cuando le ofrecen casas y carros a uno, todo el tiempo los vendedores le dicen: hoy es el tiempo de comprar casa y carro. Y aunque estemos bien amolados en la pandemia, pero dice que es el mejor tiempo. ¿Por qué? Porque Él quiere vender, Él quiere presentar su producto como que es el mejor en cualquier tiempo. Y entonces el evangelio, ¿por qué no lo podemos presentar nosotros en cualquier momento? ¿Qué nos impide hablar, abrir nuestra boca y presentar el evangelio de Jesucristo? La Coca-Cola la inventaron en 1886 y ya todos la conocen en menos de 100 años. Cuando celebraron los 100 años de 1986 ya tenía 100 años y todo el mundo en cualquier idioma ya sabe que es una Coca-Cola. El evangelio tiene 2000 años y hay tribus y hay lenguas y hay países donde todavía no conocen el evangelio. ¿Qué pasó con la iglesia? No evangelizamos, no hablamos, no nos dejamos que nos envíen. ¿Cuántos están conmigo todavía? Y contentos todavía. Amén. Gloria a Dios. 3. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Se fijó cómo viene el orden? Invocar, creer y ahora oír. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? La Biblia dice que la fe viene por él. Ajá. Oh, el Señor me sanó, el Señor me salvó, el Señor me regeneró, el Señor hizo esto. Entonces el otro dice: oh, yo quiero de eso que usted tiene. Tal vez los canse con repetir lo mismo, pero una vez fuimos a Ensenada, a un retiro, a un misionero, a un viaje misionero. Y ya les conté que un hombre... Estuvimos en un servicio precioso adentro. El Espíritu Santo estuvo glorificándose ahí en ese lugar. Y cuando con otro hermano salimos a dar una vuelta, así a conocer ahí en Ensenada, pues alrededor de la iglesia, como una cuadra ahí. Cuando vimos que hubo un hombre detrás de nosotros, dijimos: este ya nos va a saltar aquí. Porque se miraba así bien cuadradote, así con botas puntudas y bigotudo y con un sombrerón ahí. Y se fue detrás de nosotros. ¿Qué si ese señor allá atrás estaba en la iglesia oyendo nomás el servicio, cómo estuvo de poderoso? Y sabe que literalmente donde dijo el hombre, así como se lo voy a decir: oigan, señores. Y yo todo nervioso ahí dije: este señor, uno no conoce ahí a la gente, ¿no? Andábamos nuevos ahí los dos. Y dice: señor, no se preocupen, dijo. ¿Cómo hago para tener lo que ustedes tienen? Porque ahorita yo estuve en el servicio ahí que tuvieron, dijo el que terminó, pero dijo: yo estuve solo escuchando, dijo, pero ¿cómo hago para tener lo que ustedes tienen adentro? Imagínese usted que alguien le venga a decir a usted así por lo que usted hace y por lo que usted dice. Y le empezamos a hablar nosotros del camino, ahí viene donde le empezamos a hablar a nosotros del camino del Señor. Necesitaba él una explicación, porque no le vamos a decir de un solo ahí, cuando es lo que les quiero yo decir, que nosotros cómo debemos, no le digo: arrodíllese aquí y diga estas palabras conmigo. Él no va a entender. Tuvimos que empezar a decir qué era lo que sucedió en nosotros, por qué nosotros actuábamos así.
porque era tan precioso lo que hacíamos, y le empezamos a dar nuestra experiencia del evangelio, y luego le hablamos del Señor, y dijo él, ay, yo ya quiero, y nos decía cada rato, le estábamos hablando del Señor, y él decía, pero vamos pues allá a la iglesia, y yo quiero ahorita. Decía el hombre, andaba desesperado, necesitaba del Señor, porque cuando el Señor toca, hermanos, cuando Él abre la puerta no hay quien la cierre, y cuando Él cierra no hay quien la abra. Él ya le había abierto, ya el Espíritu Santo, y lo había encaminado a Dios, porque dice que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Él dice que lleva a la gente a Cristo, porque Él lo guiará toda verdad, le dijo Jesús, ¿no? Y el hombre llegó allá, entramos al santuario, el pequeño santuario chiquito ahí que había, y ya le hablamos del Señor, y le digo, vamos a orar por ti, y vas habla estas palabras. No, las palabras no te van a salvar, pero el que te va a salvar es Cristo, pero va a hacer una confesión de fe. Y ya el hombre habló, y él mismo se arrodilló, nosotros ni le dijimos que se arrodillara. Él se arrodilló y oramos por él, y el hombre lloró como que era un niño. El hombre lloró como que era un niño. Y decía él, clamaba él a Dios en su corazón, perdóname Dios. ¿Sabe? Era nuevo el hombre, no era ni cristiano en ese momento, antes de ir ahí, después ya era cristiano. Pero el hombre clamaba con tanta gratitud y tanto clamor, tanto que sentía dentro de su corazón, que de lo que Dios había tocado su corazón, que el hombre empezó a exclamar cosas que yo no había oído de un hombre recién convertido a Cristo. El Espíritu Santo vino a él y empezó a hablar como que si era un hombre, saber de cuántos años de vida en Cristo, con aquella fluidez que él expresaba en su corazón lo que Dios había hecho en su vida. Y le decíamos nosotros, después que terminó, lo abrazamos y le digo, ¿cómo te sientes? Como nuevo, dijo el hombre. ¿Quién hace eso? Cristo. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Nosotros no podemos cambiar a nadie, pero Cristo sí puede. Cristo rompe cadenas. Cristo puede hacer lo más grande, y por muy pecador que el hombre sea, por mucho pecado que el hombre ha cometido, la gracia del Señor es más grande que todas las cosas. Porque Él no mide los pecados como nosotros. Ay, qué gran pecadote Él quiso, dice la gente. No, pues Dios, la gracia del Señor es inmensa. La misericordia de Dios es más grande que los cielos, más ancho que la mar. Y él se extiende a todos lados, y es grandísimo, y Él puede salvar. Amén. Y ahora dice el último. Pues, perdón, estamos en oír. Oír, akouo, en griego, que quiere decir no solamente oír y escuchar, sino que también quiere decir comprender, responder y obedecer. Significa en este caso aquí. ¿Y cómo oirán? Hay que oír palabra de Dios. Hay que oír palabra de Dios. Es una buena manera que nosotros creemos en nuestra vida un estilo de vida de oír. Hay que oír palabra de Dios. No oiga otra cosa más que palabra de Dios. A veces oímos los chismes, oímos las noticias, oímos cuántas cosas están diciendo. Puras mentiras dicen, pero nosotros ahí estamos, y dicen que va a ser no sé qué, y dicen que va a haber el miércoles. Ahí andaba todo el mundo diciendo que ese día había dicho alguien ahí en las redes sociales que va a venir Cristo, y que se prepararan porque en este día va a venir. A esos Cristos vagos, mentirosos que andan en las redes sociales, a esos sí les creen, pero no le creen a la palabra de Dios. ¿Por qué cree? Porque ya nos empachó eso de las redes sociales, estar oyendo tantas mentiras ahí. Cualquiera opina ahí. El otro día pusieron ahí a Marco Witt que se había muerto, y estaban dándole hasta el pésame ahí que se había muerto, y el pobre Marco Witt está vivo todavía. ¿Cómo hacen creer? Y algunos creyentes, cuánto lo siento, mi más sentido pésame, dicen los comentarios. O sea, no ponen ni atención de lo que están diciendo ahí. De repente a más de algunos de nosotros nos van a poner ahí, falleció Pastor César, y yo ando vivito y coleando aquí, feliz. ¿Por qué? Porque las redes sociales son más mentirosas que el diablo ahí. Tanto como son de positivas para una cosa cuando las usamos para bien, pero para otra cosa sirven de perdición. Es un arma de dos filos, por eso hay que tener cuidado, hay que balancear uno las cosas. Y no diga cualquier cosa que vino, gloria a Dios, ven, oh Cristo. Pues ese que dijo ahí que va a venir Cristo en ese día, oh ven Cristo Jesús, dicen los creyentes ahí, porque Dios te espero con los brazos abiertos, dicen, comentando ahí. Que porque el hombre dijo que ese día iba a venir el Cristo, es la venida de Cristo. Hermano, la venida de Cristo no sabemos nadie. Cuando le preguntaron a Jesús, dijo, solo mi Padre sabe cuándo será.
Y Él puede venir hoy, puede venir mañana o puede venir saber en cuánto tiempo, pero nosotros debemos estar listos y preparados, porque que va a venir, va a venir. Amén. Y esa es nuestra esperanza, bienaventurado. Por eso estamos aquí cada día sirviendo a Dios, porque no es una esperanza tonta que mantiene a aquel ahí esperando, como cuando le dice, como cuando está uno de novio y oye historias de novio. Yo dice, me dijo la novia que a tal hora nos juntábamos allá, lo tiene como tonto esperando y ni va a llegar. Esa es una esperanza tonta, pero la esperanza que dio Cristo que Él va a venir es porque Él va a venir. Un poquito y el que ha de venir vendrá, dice la Biblia. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos contentos, no? Gloria a Dios. Amén. Bueno, entonces, mire, siguiendo un poquito con las redes sociales, porque es con lo que estamos familiarizados. La gente pierde el tiempo ahí buscando debates. Ahora hay debates, parecen campañas presidenciales. Hay debates hasta en las redes sociales ahora. Que quién tiene la razón, que cuál es la mejor religión, si se tiene que diezmar o no se tiene que diezmar, si hay que ir a la iglesia todos los días que hay servicio o solo de vez en cuando porque el Señor está en todo lugar. Y ahí andan inventándose un montón de cosas y la palabra del Señor la dejamos a un lado. ¿Y qué dice la palabra? Él dice todo lo contrario de lo que ahí se dice, pero allá creemos todo. Contentos la gente. Si alguien pone ahí, no ofrendar ni diezmar, gloria a Dios, eso quería oír yo, dice la gente. ¿Cómo va a querer oír si son puras mentiras? Que no hay que ir a la iglesia, dice, no es necesario, aquí también puedes orar y aquí, no, gloria a Dios, eso quería oír, dice, porque ya me cansé de estar yendo todos los días a la iglesia. O sea, ¿cómo vamos a estar en ese ambiente? Usted tiene que ser fiel al Señor, así como es, aquí como está. Amén. Y no nos distorsionemos. No perdamos de vista la palabra de Dios como hicieron los judíos cuando se les dio la verdadera palabra de Dios para que se formalizaran y creyeran en un Cristo o en un Señor Salvador, y la distorsionaron toda. Teniendo la verdad, se volvieron apóstatas, así como hay muchos ahora. Muchos apóstatas hay. Después de estar en la verdad, se van a la mentira y creen más a la mentira que a la verdad de Cristo Jesús. Bueno, recuérdese, hay que restaurar, equipar y enviar. Hablar del evangelio personal a algunos les emociona y a otros les incomoda. Hemos conocido hermanos que al evangelismo de casa en casa es su pasión. No se sienten contentos si no van a las calles a hablar de Cristo. Tienen la habilidad de entablar conversaciones inmediatamente con las personas y no les avergüenza hablar de la Biblia en cualquier lugar donde están. Hay unos que les avergüenza. Cuando la plática no es, pues yo se las cambio. El otro día me invitaron a un lugar donde no habían creyentes, era una fiesta allí. Yo fui, dije, aquí va buena oportunidad para hablar de Cristo. Y llegué y nos sentamos, ningún creyente, solo yo. Bueno, señores, les dije yo, no sé si están acostumbrados ustedes a orar antes de comer, pero yo voy a decirle a Dios. Así que, no sé si me permiten. Sí, dijeron todos, y ahí todos, miren, como Judas. Y yo oré con la cabeza levantada del Señor. Si hermanos, si a los borrachos y a los drogadictos y a todo el que hace pecado no le da vergüenza andar, ¿por qué me va a dar vergüenza a mí exponer el poder de Dios ahí? Y dije yo, Señor, en tu nombre, Padre, bendice este alimento, Padre, que nos caiga bien en eso. Bendice a mis amigos que están aquí alrededor mío, Padre, en el nombre de Jesús. Ya casi recibí el Espíritu Santo yo allí, hermano, en medio de la gente. Dije yo, yo hubiera hecho como hacen otros, no ustedes, pero los que no vinieron, que empiezan a retorcerse nomás los ojos así como que quieren orar y no se, ábrase y que miren que usted es cristiano, no sé qué, y todo, como dicen los hermanos mexicanos, agüitado. Y ahí oí yo que dicen ellos eso, yo antes no sabía ni qué era eso. No se agüite, dice. Hable sin vergüenza. No estoy diciendo sin vergüenza de corrido, sin vergüenza. Son dos palabras diferentes de concepto. O sea que uno hay que ser sin vergüenza, no sin vergüenza. Bueno, entonces dijo,
Mire, les voy a leer un texto porque en base a lo que dijimos, Pablo tenía esa carga y dice en 1 Corintios 9, mire lo que dice 9:16. 1 Corintios 9:16, ¿qué dice Pablo? El hermano Pablito aquí nos está animando, dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Qué quiere decir si ay de mí? Ese ay no es con H, está sin H, ahí ya lo vieron. Para los que saben gramática, y si no, pues va a aprender hoy. Hay un ay con H y uno sin H. El con H es del verbo haber, pero sin H es una palabra de dolor. Ay de mí, lastimosamente, si no anuncio el evangelio. Ay de mí, si no anunciar el evangelio. Ay de mí, si no anuncio el evangelio. Es una exclamación muy común que expresa lástima, pena o conmiseración. Pobre de mí, o pobre, ¿qué sería de mí si no anuncio el evangelio? Mire, yo digo, si nosotros nos pusiéramos en ese plan como Pablo, yo le aseguro que al nomás salir aquí, usted ahorita le dan ganas de ir a ver a quién agarra ahí en la calle para evangelizarlo, porque va a sentir carga. Pero si no tiene carga, si no siente nada, le da igual. Le voy a decir un secreto. ¿Qué hago yo? Cuando se me pasa unos días y no evangelizo a nadie, ¿sabe qué hago en mi casa o aquí cuando estoy en la iglesia? Me voy a la banqueta y digo, hoy tengo que hablarle a más de alguien aquí del evangelio. Y ahí agarro al primero que pasa, ahí lo agarro. Pero no del cuello, lo agarro así que se para. Oye, le digo, ¿sabes acerca de Jesucristo tú? Ah, sí, ya, es bueno. Y ya media se pare, ya se arruinó la cosa. O si no, en la casa salgo a caminar allá. ¿A quién le echo el ojo aquí? Allá me voy a caminar un bloque a la vuelta de la casa y digo, ahorita le caigo a este que viene aquí medio desorientado, se mira como medio sonso, le digo, pero ahorita se va a arreglar aquí. Y lo agarro ahí y le empiezo a hablar del Señor. Le doy una estrategia, pues le estoy dando tips, no, le estoy dando a usted. Allá en su casa, usted no necesita, mire, porque hay unos que quieren volar a África, a Asia, a Oceanía, a todo para ir a evangelizar. Si allá a la par de su casa vive un montón de gente que no conoce a Cristo. A veces, pero ni la familia es convertida a Cristo y todavía quiere irse allá. Mire, me dio ahorita que leí, no sé si a usted le tocó el alma, pero me dio compasión cuando dice ahí, confidencial en el hermanito que está en Pakistán. Ahí no puede usted hablar como nosotros hablamos aquí, que agarra a cualquiera y habla de Cristo. Allá no, allá es debido de muerte. Parece que están en el tiempo cuando los apóstoles anunciaban a Cristo. O vida o de muerte es anunciar el evangelio. Pero aquí tenemos libertad de anunciar a Cristo y de todas las cosas que Él ha hecho en nosotros. Porque si no predico, no obedezco al Señor. Muchos de nosotros estamos desobedientes. Porque Él nos dio la gran comisión y no lo hacemos. Porque el Señor nos ha llamado para predicar el evangelio. Obviamente nosotros no hemos sido llamados del mismo modo que Pablo, a través de una visión, pero sí hemos sido llamados por Dios con el mismo propósito de anunciar el evangelio. Porque los llamamientos son de a Dios, a ti te llamó el Señor de una manera, a este otro, al otro el otro, a mí de otro, pero el propósito por el cual nos llamó es el mismo, predicar el evangelio. Venimos a Él de diferentes maneras. Unos venimos cojeando, otros venimos emproblemados, otros venimos que no sé qué, que aquí, que allá, que me está pasando esto, no importa. Aquí no nos da vergüenza que la gente diga de qué problema está padeciendo. Si todos veníamos cojeando un día, el Señor nos salvó y nos levantó y ahora vivimos en esperanza viva en Cristo Jesús, porque Él nos transformó. Y si alguien se está durmiendo, dele un codazo, así Quizás hubiera sido más fácil, más efectivo y rápido comunicar el evangelio a través de los ángeles, visiones o sueños, pero Dios quiso que fuera compartido de hombre a hombre. ¿Se acuerdan? Por eso el ángel no pudo decirle a Cornelio qué hacer para ser salvo, sino le dijo, envía a estos hombres a Jope. Envió hombres. Los ángeles pudieran hacer aquí, si no vea usted qué averías hicieron ahí en Apocalipsis cuando leemos todo el libro de Apocalipsis. Un ángel, cuántas cosas hizo. Si Dios quisiera que los ángeles hicieran lo que nosotros estamos haciendo aquí, pero Él envió hombres de hueso y carne como nosotros para que diéramos testimonio de Jesús. Y ese es tú y yo.
Porque el Señor nos ha capacitado para predicar el Evangelio. Noé fue capacitado por Dios para hacer el arca no siendo carpintero. Porque algunos van a decir, es que yo no sirvo para eso, no tengo palabra. ¿Acaso Noé sabía de carpintería y hizo el arca? Moisés fue capacitado para ser un libertador después de ser un pastor de ovejas. Tome nota de esto, porque a veces nosotros decimos, ay, yo no sirvo para eso. ¿Cómo no va a servir? Usted sirve para algo, pero usted mismo se está desahuciando. David también fue capacitado para ser rey después de ser pastor de las ovejas. Después de andar allá en el campo hediondo a monte y ahí pastoreando las ovejas, ahora estaba en el palacio. Y entonces a nosotros, a usted y a mí, ¿qué nos falta? Aunque seamos agricultores, seamos analfabetos, seamos que no somos intelectuales, que no seamos científicos, ni somos nada. Pero el Señor a través del Espíritu Santo nos ha capacitado para llevar el Evangelio de Cristo. Pablo, después de ser un perseguidor de la iglesia, fue capacitado por Dios para ser uno de los más grandes predicadores. No arrastraba a los creyentes él, pues. No andaba ahí pidiendo cartas para que pueda arrastrarlo al todo el que andaba hablando de Jesús. Y después ahora a él lo andaban persiguiendo. Después de ser perseguidor, ahora era perseguido por causa del Evangelio. Dios no llama a los capacitados, sino que los que no están para poderlos capacitar. No me entendieron muchos esto. Dios no llama a los capacitados, sino que Dios llama a los que no están capacitados para capacitarlos. Usted no necesita especialmente un don para predicar. Usted necesita nada más ser obediente. Y yo no tengo ese don. No se excuse que no tiene don. Abra la boca nomás. Abramos la boca, pues, porque no va a ser que alguien me diga de allá para acá. Abramos, digo yo. Ya vamos a terminar para los que me están durmiendo. Porque el Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio. El mandamiento de Cristo a los apóstoles fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque si no predico, oiga esto, si no predico, no pago mi deuda. Hay un coro cuando éramos niños, los viejitos como yo van a saber este coro, que decía, hay una deuda que no hemos pagado, hay una deuda que no hemos pagado, por esa sangre que derramó por mi alma, y esa sangre la debo yo. Nadie lo sabe, gloria a Dios, cuando yo canto. Entonces ya estoy viejito. Nuestra deuda, es decir, nuestra obligación, es con el Espíritu Santo, es decir, con el Señor. Hay que predicar porque esa es nuestra deuda. Él nos empoderó para eso. Mire, si no, en el día, aquí viene lo bueno. En el día, cuando recibamos del Señor nuestra corona, nuestra recompensa, esa va a ser una de las cosas más terribles del creyente. Por eso dijo Pablo, ay de mí, o pobre de mí si no anuncio el Evangelio, porque si alguien se levantara en el día del juicio a reclamarnos de que no le hablamos del Evangelio, tendría razón, si no abrimos nuestra boca. Por eso hay un canto que dice, tú andabas junto a mí y nunca hablaste a mí de él. Y le voy a leer, no se lo voy a cantar, pero le voy a leer como un poema este canto. Oiga cómo dice. Cuando en la eternidad estemos frente al juez, qué triste sufrimiento habrá. Si algún perdido allá nos diga con desdén, nunca hablaste a mí de él. Tú nunca hablaste a mí de él. Tú nunca hablaste de su luz. Tú andabas junto a mí, ya sabías que andaba mal y nunca hablaste a mí de él. Hablemos de Jesús y digamos de su luz. Digamos al perdido ven, y así en la eternidad ninguno nos dirá, tú nunca hablaste a mí de él. Palabras de amor guiará a un perdido a él, al lado del Señor Jesús. Trabaja siempre aquí y nadie te dirá, tú nunca hablaste a mí de él.
¿Ya se fijó la gran responsabilidad que tenemos de ser enviados a predicar el Evangelio de Jesucristo?